Hay un documento de México Evalúa sumamente interesante y que de hecho desglosa el tema de la extorsión empresarial y la seguridad pública en Tijuana. Es sumamente interesante lo que ahí se plantea. Está disponible para usted en las redes y en las páginas de México Evalúa, pero pues vamos a tratar de resumirlo con Teresa Martínez, a quien le agradezco enormemente que nos tome la llamada. Ella es investigadora del programa de seguridad en México Evalúa, profesora investigadora en la Escuela de Ciencias Sociales y de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, doctora en Ciencia Política por el Instituto de Estudios Políticos de París, maestra en Ciencia Política por esa misma institución, licenciada en esta misma área por el ITAM, pasante de Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM, investigadora asociada del Programa de México y Centroamérica de Noria Research. Teresa, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, David. Pues partimos del principio y es en qué consiste este estudio que realizaron y que termina en este informe titulado Extorsión empresarial y seguridad pública en Tijuana, ¿quién protege a quién? Pues mira, lo que hicimos en esta segunda etapa del proyecto, donde estábamos tratando de investigar la extorsión y particularmente el cobro de piso en Tijuana, fue adentrarnos a diferentes zonas de la ciudad para tratar de indagar cómo es que ocurre este delito que tiene particularidades muy importantes. Como saben, es un delito que llamamos invisible porque es el que tiene menor nivel de denuncia de todos los que se registran en general. Si de por sí en México tenemos una cifra negra muy alta, en lo que respecta al delito de extorsión y cobro de piso es todavía más alta. Así que nos fuimos al campo a trabajar, digamos, una inmersión etnográfica para poder conocer de viva voz algunas de las experiencias de quienes sufren extorsión y cobro de piso, y nos cerramos particularmente a los que tienen actividades comerciales, es decir, pequeños, medianos empresarios, grandes empresarios en algunas otras zonas de la ciudad, pero también comerciantes formales, informales, economía de subsistencia, porque este es un delito que desde luego afecta a todos aquellos que forman parte de una cadena de valor. Claro. De eso va nuestro proyecto. Ahora, en la parte más básica de entender este fenómeno que tiene que ver con la inseguridad, plantean algo que, si bien insisto, es como lo más básico, creo que es sumamente interesante la manera en que debemos entender la diferencia entre extorsión y cobro de piso, o cómo están relacionados, o cuál es la diferencia. ¿Qué nos puedes contar desde ahí? Claro, tienes razón, David, en que parece un elemento muy básico, pero es central, porque si no entendemos bien el fenómeno del que estamos hablando, ni nosotros podemos documentarlo bien, ni mucho menos las autoridades pueden tratarlo como es debido. No hay que perder de vista que la extorsión y el cobro de piso son sobre todo una oferta de protección ante una amenaza que el mismo extorsionador encarna. Es decir, alguien viene, se acerca contigo y te ofrece protección a cambio de no hacerte daño. Por eso titulamos el informe también ¿Quién protege a quién? Porque de lo que estamos hablando es de una oferta de protección. Desde luego es una protección que inquieta, desde luego es una protección criminal, pero es una protección. Y eso lo que nos explica es que estamos hablando de una relación de intercambio. A diferencia de otros delitos predatorios, como el robo de auto o bien un fraude bancario, que básicamente te quitan algo, en la extorsión te quitan dinero, claro, pero también te ofrecen algo que es protección. Y hay un matiz importante que hacer entre extorsión y cobro de piso, como bien dices, porque la extorsión es un intercambio, digamos, de dinero por protección que ocurre en un momento específico en el tiempo, de manera episódica. En cambio, el cobro de piso es una relación en el largo plazo. Eso significa que cada semana o cada mes una persona va a venir a recuperar su dinero, digamos, su cuota de protección, y a cambio te va a ofrecer de manera permanente este servicio, insisto, inquietante y criminal. ¿Por qué esto es importante? Porque entonces eso te va a explicar, entre otras cosas, por qué la gente no denuncia. Te va a explicar por qué es importante que tengamos métodos alternativos de protección que vengan del Estado para que básicamente la gente tenga incentivos a negarse a pagar la extorsión. Eso también te va a explicar por qué incluso las encuestas de victimización, que son tan importantes y las que hace el INEGI son tan buenas, ocultan de alguna manera este fenómeno. Y eso es tan fácil como alguien te puede contar que ha sido víctima de un delito en el pasado, insisto, robo de auto, pero no necesariamente te va a contar en el marco de una encuesta que de hecho tiene una relación en el largo plazo con un proveedor de protección que aunque sea criminal, pues estás reconociendo que tienes una vinculación con un criminal.
Claro, y ahora ustedes también hacen un análisis súper interesante respecto al territorio de Tijuana desde, digamos, dos aristas. Una, cómo es Tijuana, las características de Tijuana, su economía, qué es frontera, pero también la parte respecto a los territorios que son más afectados por este tipo de delitos y que terminan con esta idea de que hay más de una Tijuana. Así es, efectivamente esto es una intuición con la que empezamos en una primera fase del proyecto, en donde lo que nosotros encontramos al principio es que en la zona oeste, digamos la zona Río, que creo que tu audiencia lo va a entender mucho mejor Ujú. que cualquiera de las que con las que hemos estado hablando, pues había esta idea de aquí no ocurre, ¿no? En Tijuana no hay cobro de piso. Eso pasa, digamos, en otras zonas, pero aquí no ocurre. Entonces, por eso nos dimos a la tarea de ampliar la perspectiva del proyecto e ir a diferentes zonas. Y parecía así que efectivamente había como dos Tijuanas, una en la que pasa y otra en la que no pasa. Nosotros encontramos tres, en realidad, y fronteras demasiado porosas entre estas Tijuanas, un tanto artificiales y porosas. El hecho de que sea una zona fronteriza, el nivel de actividad que tiene, la cercanía que tienen con San Diego, genera dinámicas diferentes tanto de cómo se victimiza a las personas que sufren cobro de piso con cómo se gestiona. Por un lado está la zona oeste o la zona Río, que de alguna manera sí ocurre, no de manera tan sistemática, es un poco más secreto a voces, y quienes lidian con este problema lo hacen a partir de recursos como su capital social, conocer a alguien que conoce a alguien que conoce a alguien que los ayuda, o bien pueden algunos de ellos, no todos, pues tomar sus cosas e irse a San Diego, dejando probablemente aquí a sus empleados y su negocio, ¿no? Insisto, no todos ellos. En cambio, en la zona este es la zona que los propios entrevistados llaman la Tijuana olvidada. Los mismos habitantes de esta zona dicen es la Tijuana olvidada. Aquí lo que encontramos es un comportamiento muchísimo más sistemático, donde gran parte de los negocios pagan piso y los que no esperan hacerlo. Es decir, es como si estuvieran ya resignados a que eventualmente va a ocurrir, ¿no? Lo cual es tremendo. Y la zona centro, en la que estos comportamientos sobre todo se relacionan con la condición de zona de tolerancia. O sea, hay como una especie de vinculación entre este tipo de prácticas y el hecho de que se vive siempre un poco al margen, en una zona muy fluida de la ley, por así decirlo, en esta zona. Así que documentamos más de una Tijuana y sobre todo dinámicas distintas, tanto de victimización como de reacciones del Estado. O sea que, digo, no sé si lo estoy entendiendo bien, pero te agradecería si estoy incorrecto, Teresa. Debo entender que también en este tema, como en muchos otros, los más afectados son los más vulnerables, es decir, los que tienen su changarrito, los que tienen menos economía, los que finalmente pues no salen adelante de este tipo de temas de manera tan fácil, pues son los que económicamente están más vulnerables. Claro, porque tienes toda la razón, porque una de las cosas que vemos, por ejemplo, son los efectos de tener que lidiar con este fenómeno. Hemos establecido en este informe cómo se trata de un delito que, si bien es un delito silencioso, es un delito que tiende a escalar a violencias muchísimo más visibles. Lo que empieza en una extorsión termina en, por ejemplo, un edificio baleado, un levantón, incluso un homicidio, ¿no? Y esto sobre todo ocurre en estos lugares donde la gestión de estos fenómenos no pasa por una zona, digamos, de protección selectiva del Estado, sino más bien por que se busquen sus mecanismos de protección, incluyendo el pagar, ¿no? El pagar es una forma de aceptar esa protección que está ahí en oferta. Pero también tenemos otros efectos. Cuando una persona paga piso, tiene que absorber el costo de este piso y normalmente lo que ocurre es que suben el precio de sus productos. Déjame ponerlo en términos muy claros. Una señora que vende elotes en un carrito tiene que pagar por el piso que le cobran, entonces le sube el precio o a los elotes, o bien los de la tortillería, le suben el precio a la tortillería. Si lo piensas bien, en las zonas más marginadas es donde las tortillas valdrían más caro porque cuestan, ¿no? Lo que Claro. normalmente cuestan las tortillas más el costo adicional que supone el cobro de piso. Y esta es la parte que hace que tenga afectaciones directas, incluso para los que no necesariamente tienen un negocio. Es decir, transforma toda la cotidianidad de los que compramos y vendemos cosas. Porque además suelen también escalar a otras formas de control. Ya que te ofrece protección para no hacerte daño, también te puede ofrecer protección para otras amenazas. Por ejemplo, nadie más te va a asaltar, nadie más te va a pedir piso porque yo te protejo como extorsionador,
Pero ya que tenemos ese acuerdo violento, también te puedo ordenar que vendas lo que yo quiero que vendas o que le compres a quien yo quiero que le compres. Si pensamos siempre que esto es un acuerdo de largo plazo que está siempre descansando en el poder violento del extorsionador, el acuerdo también se replantea todo el tiempo, pero no bajo la voluntad de la persona protegida, entre comillas, sino del protector inquietante. Y eso en ese sentido tienes razón, las zonas más afectadas son las zonas en las que el Estado o está coludido, o está evasivo, o está de manera selectiva. Y ahí es importante aclarar, no está ausente. Claro, y ese ciclo vicioso de este tipo de delitos no solamente parecería entonces, digámoslo así, interminable, Teresa, sino que entonces también cada vez más peligroso. Efectivamente, porque escala en violencias más importantes y porque los números, por ejemplo, no generan un interés particular de autoridades de hacerse cargo de este delito. Te dicen, tengo muy pocos casos, claro, porque no están registrados. Y por otra parte, algo que estamos intentando dejar muy claro es que a veces hay lo que yo he llamado un fetiche de la denuncia, ¿no? Lo que escuchamos en todas partes, tanto con organizaciones de sociedad civil como con las autoridades, es vamos a promover la denuncia. Pero David, la denuncia solo tiene sentido si en el momento en que se genera esta, se detona una acción contundente del Estado para hacer un protector alternativo. Es decir, yo tengo una amenaza de protección criminal, pero si yo tengo, en cambio, en la mano izquierda una posibilidad de que me proteja alguien más poderoso y que sea como un bien público, entonces no pago. Pero si no, si yo solamente denuncio y esto no detona una protección alternativa, eso es una condena de muerte para quienes están yendo a denunciar. Entonces, por supuesto que hay que promover la denuncia, pero más allá de eso hay que promover la generación de instituciones capaces de ofrecer protección de manera consistente y de manera pública. Es decir, no policías o grupos de policías o especializados que protejan solamente a algunos, a los que pueden tener acceso a esa protección, como una protección selectiva, sino como un bien público, que es el origen de nuestro acuerdo social, digamos. Claro, el acabar con la impunidad en términos generales para todos los que vivimos en una comunidad determinada. Teresa, se nos acaba el tiempo, nos queda un minutito. Evidentemente estamos platicando algunos de los puntos más importantes de este ejercicio que realizaron en México Evalúa, pero como decía al principio, pueden leer el Policy Brief o el estudio completo en las plataformas de México Evalúa, pero ¿con qué podríamos cerrar? Porque además emiten recomendaciones, analizan otro tipo de temas respecto a las medidas individuales, a las medidas colectivas, lo que pasa cuando pagas, cuando no pagas, el asunto de la sociedad civil organizada, la responsabilidad de cada nivel de gobierno. O sea, hay muchísimo alrededor de este tema que evidentemente ya no alcanzamos a desglosar, pero ¿con qué podríamos cerrar a manera de mensaje final? Pues me parece que un tema importantísimo es la responsabilidad que tenemos todas y todos de no quitar el dedo del renglón sobre este tema, que no se convierta solamente en una discusión cuando se nos descomponga el escenario en la zona Río y haya camiones quemándose, ¿no? O sea, tenemos que hablar todo el tiempo de esto porque este es un fenómeno que ocurre todo el tiempo, incluso cuando no lo estamos viendo. Si los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil estamos todo el tiempo, la academia, estamos todo el tiempo insistiendo en esto y entendiéndolo cada vez mejor, también le subimos los costos a la autoridad de ignorar el tema o incluso de evadirlo, ¿no? Entonces creo que ese es un mensaje para todas y todos los que nos escuchan y los que nos dedicamos a esto. Teresa, muchísimas gracias por este tiempo. Un abrazo a la distancia. Muy buenos días. Gracias, muy buen día. Es Teresa Martínez, investigadora del Programa de Seguridad en México Evalúa, platicándonos de este informe que presenta los hallazgos de una investigación sobre la extorsión comercial y el cobro de piso en Tijuana, titulada Extorsión empresarial y seguridad pública en Tijuana, ¿quién protege a quién? Y que parte, como usted acaba de escuchar, incluso desde entender la diferencia entre extorsión y cobro de piso y, digamos, las diferentes Tijuanas que hay alrededor de esta temática. Sin duda es un tema muy fuerte, interesante y también, como usted acaba de escuchar, con aristas bastante preocupantes.